Señor Todopoderoso, Divino Creador, te damos las gracias por todos los favores recibidos, por todo lo que nos ofreces todos los días, lo que nos has dado, nos das y nos darás. Te pedimos que por tu intercesión recibamos la iluminación correspondiente para entender, comprender y recordar todas sus enseñanzas. Así sea. Que así Amén. sea. Amén. Gracias. Gracias, Amanda. Listo, Osvaldo, ya puedes compartir. Angelita, te puedo pedir un favor, Claro, previendo que de pronto no me deje abrir, nómbrame Cojosh, por favor. ya te nombré co-host. Ah, bueno, listo. Entonces voy a compartir. A mí me dicen rápida, la rápida. Ajá, eso veo. ¿Sí me ven? Está entrando. Ya. Es, ok, ahí está bien el tamaño, pero no vemos el numeral 8. Estás Eso es lo de menos. en otra página. ¿Ya? Ahí, ¿Ahí no lo sí. ves? Sí, señor. Ah, bueno. Amandita, ¿nos ayudas con Entonces, Angelita, voy a cerrar mi micrófono. Sí, Correcto. no lo veo, pero bueno. Ah, ya lo vi. Ok. Amandita linda. Con gusto. La estadía en el Monte Hermón. Después de pasar algún tiempo en la vecindad de Cesarea de Filipo, Jesús preparó sus provisiones y tras conseguir una bestia de carga y los servicios de un muchacho llamado Tiglat, se dirigió por el camino de Damasco a una aldea conocida en otro tiempo como Bellén, al pie del monte Hermón. Aquí, a mediados de agosto del año 25 después de Jesucristo, estableció su centro de operaciones y dejando las provisiones bajo la custodia de Tiglat, ascendió la solitaria ladera de la montaña. Durante este primer día de ascensión, Tiglat acompañó a Jesús hasta un punto designado a unos 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, donde construyeron un depósito de piedra en el cual Tiglat colocaría alimentos 2 veces por semana. Ese primer día, después de separarse de Tiglat, Jesús no había ascendido más que un breve tramo de la montaña cuando se detuvo para orar. Entre otras cosas, le pidió a su padre que enviara a su serafín guardián para que acompañara a Tiglat. Pidió que se le permitiera enfrentarse a solas en su último combate con las fuerzas de la existencia mortal, y esta petición le fue concedida. Acudió a la gran prueba con la única ayuda y respaldo de su ajustador residente. Jesús comió frugalmente durante su permanencia en las montañas, se abstuvo de todo alimento solo un día o dos a la vez. Los seres superhumanos que se le enfrentaron en la montaña contra quienes luchó en espíritu y a quienes derrotó en poder eran verdaderos. Eran sus enemigos acérrimos en el sistema de Satania. No eran fantasmas de la imaginación producidos por los desvaríos mentales de un mortal debilitado y hambriento que ya no podía distinguir la realidad de las visiones de una mente desordenada. Jesús pasó las últimas 3 semanas de agosto y las primeras 3 semanas de septiembre en el monte Hermón. Durante este periodo, completó la tarea mortal de lograr los círculos de comprensión de la mente y de control de la personalidad. A lo largo de este periodo de comunión con su Padre Celestial, también completó el ajustador residente los servicios que se le habían asignado. La meta mortal de esta criatura terrenal fue alcanzada allí. Solo faltaba la consumación de la fase final de armonización de la mente con el ajustador. Al cabo de más de 5 semanas de ininterrumpida comunión con su Padre del Paraíso, Jesús estuvo plenamente seguro de su propia naturaleza y de la certidumbre
de su triunfo sobre los niveles materiales de la manifestación espaciotemporal de su personalidad. Creía plenamente en la ascendencia de su naturaleza divina sobre su naturaleza humana y no dudó en afirmarlo. Hacia el final de su estancia en la montaña, Jesús pidió a su Padre que le permitiera celebrar una conferencia con sus enemigos de Satania en su calidad de Hijo del Hombre, de Josué ben José. Esta petición le fue concedida. Durante la última semana en el monte Hermón tuvo lugar la gran tentación, la prueba cósmica. Satanás, representando a Lucifer, y el rebelde príncipe planetario Caligastia estuvieron presentes con Jesús y se le hicieron plenamente visibles. Y esta tentación, esta prueba final de la lealtad humana en presencia de las tergiversaciones de las personalidades rebeldes, nada tuvo que ver con su falta de alimento, los pináculos del templo, ni acciones presuntuosas. No tuvo que ver con los reinos de este mundo, sino con la soberanía de un universo poderoso y glorioso. El simbolismo de las escrituras estaba destinado a las eras atrasadas del pensamiento infantil del mundo, y las generaciones subsiguientes deben entender mejor la gran lucha porque pasó el Hijo del Hombre ese día extraordinario en el monte Hermón. A las muchas propuestas y contrapropuestas de los emisarios de Lucifer, Jesús solamente replicaba: que la voluntad de mi Padre del paraíso prevalezca y que tú, mi hijo rebelde, seas juzgado de acuerdo con las leyes divinas por los ancianos de los días. Yo soy vuestro Padre Creador, no puedo juzgaros con justicia, y ya habéis desdeñado mi misericordia. Os remito a los jueces de un universo más grande. Amandita, permíteme un minutico, una preguntita. ¿Sí, pues? ¿Sí? Cuando Satanás se le presentó a Jesús allí en el Monte Hermón, porque es que aquí nos hablan de que hubo que fue cósmico, que fue la pues parte cósmica, pero ellos eran materialmente, se veían en el Monte Hermón, Jesús como el Hijo del Hombre, porque eso fue lo que pidió, hablar como el hijo de José ben José, y Satanás también era materializado, o sea, también estaba en materia, en cuerpo físico. Angelita, un gran abrazo para lo que no he saludado. Mm, la realidad de esos seres es espiritual, pero no puede ser captada por el ojo físico. Lo más probable es que haya existido la actividad o la acción de unos transformadores de la energía, transformadores físicos. Ellos pueden, con la ayuda de otros seres, hacer posible observar con el ojo humano a un ser celeste, algo similar a lo que pasó con el cuerpo morontial de Jesús. Entonces, en mi opinión, lo que pasó fue eso. Hicieron posible la densificación de esos seres, porque aun cuando son rebeldes, son brillantes, y entonces, y son seres espirituales, no son morontiales, están por encima de la realidad morontial. Entonces, es lo que yo opino, que hubo la intervención de una personalidad que se llaman transformadores de la energía. Ellos hacen posible esa transformación, y por supuesto otros seres les ayudan. En algunos casos se utilizan serafines, en otros casos se utilizan otro tipo de personalidades elevadas para que ese cuerpo espiritual sea visible al ojo humano. Si hay alguna otra opinión, con toda confianza. Entonces, perdón, para redondear la respuesta, Jesús pues estaba en su cuerpo material, allí en el Monte Hermón. Y cuando Claro. Satanás se le presentó, entonces pues debido y gracias a la conjunción de todos estos seres, él también se hizo material.
También se hizo físico. No material, no material, Angelita, visible, visible. Visible. Ok. Porque, sí, visible, visible. Ya entendí. Eso. Gracias. Gracias, Amanda. A, ¿Alguien a más? usted, a usted. Ante todas las componendas y expedientes temporales sugeridas por Lucifer, ante todas esas engañosas propuestas relativas al autootorgamiento en forma de encarnación, Jesús solamente tenía una respuesta: que se haga la voluntad de mi Padre que está en el paraíso. Cuando la dura prueba hubo terminado, el serafín guardián volvió al lado de Jesús para confortarlo. Una tarde, a finales del verano, entre los árboles y el silencio de la naturaleza, Micael de Nevadón ganó la indisputada soberanía de su universo. Ese día completó la tarea que han de cumplir los hijos creadores, la de vivir plenamente la vida encarnada en la semejanza de la carne mortal en los mundos evolutivos del tiempo y del espacio. El anuncio del universo sobre este logro monumental no se efectuó hasta el día de su bautismo, meses más tarde, pero en realidad tuvo lugar ese día en la montaña. Y cuando Jesús descendió de su estancia en el monte Hermón, la rebelión luciferina en Satania y la secesión caligastiana en Urantia quedaron prácticamente terminadas. Jesús había pagado el último precio que se le exigía para alcanzar la soberanía de su universo, que por sí misma regula el estado de todos los rebeldes y determina que toda sublevación futura, si se produce, se resuelva de manera sumaria y eficaz. En consecuencia, puede verse que la llamada gran tentación de Jesús tuvo lugar cierto tiempo antes de su bautismo y no poco después de ese acontecimiento. Al descender Jesús al final de su estancia en la montaña, se encontró con Tiglat, que ascendía llevando alimentos al depósito. Al indicarle Jesús que se volviera, tan solo le dijo: el periodo de descanso ha terminado, debo volver a los asuntos de mi padre. Parecía un hombre muy cambiado y taciturno durante su viaje de regreso a Dan. Al llegar allí, se despidió del mancebo donándole el burro de carga. Luego siguió hacia el sur por el mismo camino que había venido hasta Capernaum. No se sabe qué fueron las palabras exactas con las cuales Satanás tentó a Jesús. No hay palabras de ellos, hay palabras de Jesús hacia ellos, pero no de ellos. Piensa Marcelino, una opinión de Marcelino, que las propuestas de ellos tenían que ver con el hecho de que como ellos estaban negando a un Padre universal, que él no se dejara llevar de ese Padre, que tuviera una total independencia sobre su universo y iba a contar con el pleno apoyo de ellos, que dejara de hacer caso a influencias externas, que tuviera un pleno y total control sobre su universo porque él ya lo había ganado por derecho propio. Entonces, eso era una gran tentación porque se le exige esas 7 autootorgamientos en éxito. Y precisamente esto sería un fracaso, el 7º autootorgamiento, para que Micael no ganara el máximo galardón que pudiera ganar un hijo creador, la representación suprema de su universo, representando a la Trinidad por derecho ganado. Entonces, eso fue precisamente lo que Jesús rechazó allí. Y lo más impresionante es que él de alguna manera estaba allí en la carne como hijo de José y de María. Y esa es una de las cosas más impresionantes. De manera que uno de los aspectos, Angelita, por el cual fue repudiado Lucifer a nivel de una cantidad de seres exteriores a Urantia, incluso en Urantia, pero a nivel celeste, fue por el hecho de que quiso
ver cómo lograba manipular a este Jesús humano y hacer que él en la carne pudiera caer en esas tentaciones. De manera que por eso es el triunfo sobre esta rebelión de una manera extraordinaria y esplendorosa en la carne, ese creador en plena carne mortal. O sea, él para ganar, digamos, esta batalla, todas estas tentaciones, él no acudió a su parte divina, a su parte de Micael. Todo fue como hombre, como hijo del hombre. No, nunca Micael se desprendió de él, pero no olviden que hay un párrafo posterior que dice que los seres intermedios se asombraban de ver cómo Jesús tenía como cierta potestad de en un momento dado podías conectar los poderes de su mente, de Micael, y quedarse solamente con los poderes humanos, o sea, la capacidad humana. Y eso pues lo hizo según los seres intermedios en varias oportunidades. Por supuesto, nunca se habla de que se desconectó, porque jamás hubo esa desconexión con Micael, pero dice que tenía esos poderes producto de su personalidad. Y aquí es uno de los momentos donde él elige, no solamente elige quedarse como el hijo de José y María, sino que llegó a los niveles de enviar su ángel de guardián a Tiglat. Mi opinión es que es probable que Tiglat pudiera ser manipulado por estos seres y requería un ángel capaz de gran experiencia. Y por eso le pidió, en mi opinión, que fuera a cuidar a Tiglat para evitar cualquier manipulación hacia Tiglat, en el hecho de que él le había hecho una encomienda. Pues. Entonces es muy interesante, y también es muy interesante darse cuenta que Jesús no ayunó producto simplemente se le olvidó comer. Claro, dice que allí fue con frutas, dice, pero no es que no comió por ayunar, simplemente se le olvidó, estaba tan concentrado, igual que en la colina de Peria después del bautismo, que no comió. Simplemente se le olvidó comer, pero no fue porque ayunó, ni había necesidad de ayunar, nada, simplemente tenía necesidad de descanso, una mente tranquila, una mente clara, y estaba con el máximo grado de tentación. La prueba suprema del hijo de José y de María fue esa, en el monte Hermón, ese extraordinaria 6 semanas. Perdón. ¿Puedo decir algo, Angelita? Adelante. Claro. Bueno, lo que nos dice Marcelino me parece extraordinario porque deja en claro muchas situaciones que se vivieron en ese momento, efectivamente. Pero yo tengo una opinión, digamos, personal que la he basado en lo que he leído precisamente de este documento y que son conclusiones personales. Nosotros debemos tener en cuenta que la rebelión fue realizada en el sistema y que en eso participaron muchos planetas, como ya sabemos, además de Urantia. Los enfrentamientos, yo considero entre Lucifer y todo su séquito y nuestro padre Micael de Nevadón, que es el príncipe de nuestro universo local, son enfrentamientos que nosotros no nos podríamos en ningún momento imaginar, porque nuestra mente limitada por ahora no podría comprender eso. Ellos están por encima. Lo que sí revela, en mi opinión, la situación que se presentó aquí, que era el séptimo autootorgamiento de Micael, es que Lucifer estaba convencido de que lo que estaba haciendo era correcto y quería arrastrar en eso a su padre, era Micael de Nevadón. O sea, él no podía hacer una rebelión si no estuviera convencido de su error. Él estaba convencido de todo el manifiesto, de todo lo que hizo. Y el manifiesto era una propuesta para que muchos seres se unieran a esa propuesta. Entonces, inclusive yo pienso que ellos no utilizaron otro idioma, sino el idioma que se utiliza en Nevadón. De pronto fue una lengua nevadónica en la que ellos se comunicaron acá. Así alguien los hubiera podido oír, sería muy difícil entender lo que estaban diciendo. De pronto se entendió algo, pero no todo. Esa es una opinión mía, pero ese fue un momento crucial porque en ese momento se acaba, precisamente como lo dice el documento, se abdica la rebelión de manera total. Eso fue una ganancia de nuestro Padre Universal a través de un hijo creador que fue Micael de Nevadón.
Es un momento maravilloso, maravilloso y difícil de comprender. Muchas gracias. A ti, Osvaldo. Amandita. Entiendo, ellos lo que pretendían era que Jesús se uniera a la rebelión, ¿verdad, Marce? Sí, claro, claro. Sí, bienvenida Tatiana. Tatiana. Sí, Amanda, ellos querían que Jesús, sí, Jesús, por supuesto, Micael y Jesús, apoyara la rebelión en el sentido de independizarse. El detalle es la rebeldía de estos seres producto de su egoísmo, en el sentido de que no querían seguir dependiendo de agentes externos. Y además había un resentimiento, algo así como que catalogó, por ejemplo, a los finalistas humanos de mentirosos, porque no tenían un concepto claro del Padre. Entonces, eso fue una de las cosas que también fue sumamente degradante para Lucifer, atacar a los finalistas humanos. De manera pues de que sí, ellos hicieron todo lo posible para seducir a Micael, pero Micael en Jesús fue plenamente robusto en su firmeza a la voluntad del Padre. Esa fue la máxima y extraordinaria prueba, que por supuesto se compagina con las últimas horas de su vida física. Angelita, creo que hay una pregunta en el chat o es que me parece. Es que creo que es el saludo de Tatianita. Sí, buenas noches a todos, Tatiana. Hola, Ramón. Don Ramón Ortiz. Bienvenido. Bueno. Continuamos leyendo, Bandita. El 9. Noveno. Noveno, el Muy periodo buenas de... noches, Angelita, y a todos. Buenas noches. Hola, Un abrazo, Ramón. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido de nuevo? Bien, Marcelino Ramón, Ramírez. bienvenido. Adelante. Gusto de saludarlos a todos. Gracias, lo mismo. El periodo de espera. Ya estaba terminándose el verano y se acercaba la fecha del día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Jesús se reunió con su familia en Capernaum el sábado y al día siguiente se dirigió a Jerusalén con Juan, el hijo de Zebedeo, tomando el camino al este del lago y por Gerasa y bajando por el valle de Jordán. Aunque Jesús de partida de vez en cuando con su compañero de viaje por el camino, Juan notó en él un gran cambio. Jesús y Juan se detuvieron en Betania donde pasaron la noche con Lázaro y sus hermanas, habiendo salido por la mañana siguiente a primera hora rumbo a Jerusalén. Pasaron casi 3 semanas en la ciudad y en sus alrededores, por lo menos así lo hizo Juan. Muchos días Juan fue solo a Jerusalén, mientras Jesús deambulaba por las colinas cercanas, dedicado a la comunión espiritual con su Padre en el cielo. Ambos estuvieron presentes en los solemnes oficios del día de la expiación. Juan estaba muy conmovido por las ceremonias de este día importantísimo del ritual de la religión judía, pero Jesús permaneció como un espectador pensativo y taciturno. Esta ceremonia le resultaba penosa y patética al Hijo del Hombre. La veía como una tergiversación del carácter y de los atributos de su Padre Celestial. Consideraba los sucesos de este día como una farsa de los hechos de la justicia divina y de la verdad de la misericordia infinita. Ardían deseos de expresar abiertamente la verdad sobre el carácter amoroso y la conducta misericordiosa de su Padre en el universo, pero su fiel monitor le advirtió que su hora aún no había llegado. Sin embargo, esa noche en Betania, Jesús hizo numerosos comentarios que perturbaron mucho a Juan, y Juan no acabó nunca de entender por completo el verdadero significado de lo que Jesús les dijo esta noche. Jesús se proponía quedarse con Juan durante toda la semana de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta era la fiesta anual de toda Palestina
era la época de las vacaciones de los judíos. Aunque Jesús no participó del júbilo de la ocasión, era evidente que se complacía y experimentaba satisfacción al contemplar la alegría y el gozoso abandono de jóvenes y ancianos. A mediados de la semana de celebraciones, antes de que terminaran las festividades, Jesús se despidió de Juan, diciendo que deseaba retirarse a las colinas para comulgar mejor con su Padre paradisiaco. Juan quería acompañarlo, pero Jesús insistió en que se quedara hasta el fin de las festividades, diciendo: no necesitas llevar el peso del Hijo del Hombre. Basta con que el centinela mantenga la vigilia mientras la ciudad duerme en paz. Jesús no regresó a Jerusalén. Después de pasar casi una semana a solas en las colinas cerca de Betania, partió para Capernaum. Camino del hogar, pasó un día y una noche de soledad en las laderas de Gilboa, cerca de donde el rey Saúl se había quitado la vida, y cuando llegó a Capernaum parecía más alegre que cuando se había despedido de Juan en Jerusalén. A la mañana siguiente, Jesús se dirigió hacia el baúl que había dejado en el taller de Zebedeo y que contenía sus efectos personales. Se puso su delantal y se presentó al trabajo diciendo: es menester que me mantenga ocupado mientras espero que llegue mi hora. Junto con su hermano Santiago trabajó varios meses hasta enero del año siguiente en el taller de barcas. Después de trabajar junto a Jesús durante este periodo, y a pesar de las dudas que oscurecían su comprensión sobre la obra del Hijo del Hombre en la vida, Santiago nunca más renunció real y totalmente a su fe en la misión de Jesús. Durante este periodo final de Jesús en el taller de barcas, dedicó la mayor parte de su tiempo al acabado interior de algunas de las barcas más grandes. Ponía gran cuidado en su artesanía y parecía experimentar la satisfacción del logro humano cada vez que completaba una pieza digna de alabanza. Aunque no perdía el tiempo con pequeñeces, era un artesano paciente en la fabricación de los detalles esenciales de cualquier encargo que le encomendaban. A medida que pasaba el tiempo, llegaban a Capernaum rumores de la aparición de un tal Juan, que predicaba y bautizaba a los penitentes en el Jordán, y que su predicación era: el reino del cielo se aproxima, arrepentidos y sed bautizados. Jesús escuchó estos informes mientras Juan remontaba lentamente el valle del Jordán desde el vado del río que estaba cerca de Jerusalén. Pero Jesús seguía trabajando, haciendo barcas, hasta que Juan llegó río arriba a un punto cercano a Pella, en el mes de enero del siguiente año, 26 después de Jesucristo. Entonces dejó sus herramientas declarando: ha llegado mi hora. Y seguidamente se presentó ante Juan para ser bautizado. Pero un gran cambio se había producido en Jesús. Pocos de los que habían disfrutado de sus visitas y servicios en sus idas y venidas por la tierra reconocerían más tarde en el maestro público a quien habían conocido llamado como persona privada en años anteriores. Había una razón para que estos primeros beneficiarios suyos no lo reconocieran en su papel posterior de maestro público lleno de autoridad. Durante muchos años había estado en proceso esta transformación de mente y espíritu y se completó durante su extraordinaria permanencia en el monte Hermón. Trabajo presentado por Paula Padilla, Carolina Said, Orlando Puerto y Gustavo Rojas. Gracias. Ah, qué belleza, Paulita, que ya se fue. Bueno, entonces, Paulita ya trascendió hace, ¿cuánto? ¿3 semanas ya, Osvaldo? Sí, 3 semanitas que se nos fue. Eh, entonces, todo esto que sucedió en el Monte Hermón fue muy, muy joven todavía, muy, muy jovencito Jesús, muy recién, porque ni siquiera había sido bautizado, ¿no? ¿Cómo no?
Y te ratifico lo de Paulita, sí, hace ya 3 semanas. 3 semanas. Ay, pero es que no, pues ¿quién se parece a Jesús? Nadie. No seguir ese ejemplo. Tenía 31 años, Angelita. Tenía 31 años cuando estuvo en el Monte Hermón. Sí, pero fíjate que él apenas como que estaba empezando su misión a lo que había venido a este planeta, ¿cierto? O sea, que uno dijera, bueno, es que ya tenía mucha experiencia, ya había pasado mucho tiempo, ya había hecho muchas cosas, pero es que lo cogió, como quien dice, verdecito todavía. Sin embargo, Angelita, en el Monte Hermón completó los niveles que completó Elías y que completó Enoc. Es decir, completó los máximos niveles y hay una enorme cantidad de gente que llega a los 80, 70, incluso 90 años y no llega ni a la cuarta parte de esos niveles recorridos. Aún dispuesto. Entonces, fue algo muy interesante porque fue un récord de crecimiento extraordinario. Es algo extraordinario. No, pues mira lo que dice ahí, que ahí completó como los últimos ¿tres qué? Círculos, tres, Si los tres círculos psíquicos más cercanos, ¿cómo le parece? ya cuando Jesús entró en el Monte Hermón, antes de subir, ya había una comunicación directa con el ajustador. Dice que el ajustador lo hizo ir a lugares desprovistos de la presencia humana, a lugares solitarios. Y esa fue la causa por la cual estuvo 6 semanas en el Monte Hermón. Indicaciones directas del ajustador del pensamiento. No, claro, es que era otro personaje. Ay, qué bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo más acerca de este documento que se terminó? Para empezar el 135, se nos fue Jairo. Si hay alguna otra interrogante, alguna otra inquietud, sería muy interesante porque es un documento extraordinario. No olvidemos que Jesús comentó algo de la experiencia que vivió en el Monte Hermón a sus apóstoles y también le comentó algo de la experiencia que vivió después de su bautismo en las colinas de Peria, es decir, en el desierto. Y lamentablemente eso pues se distorsionó porque se escribió mucho después, todo en el desierto. No se menciona para nada de las tentaciones o de la estadía en el Monte Hermón. De manera puede que eso es muy interesante ver no solamente la distorsión, el hecho de que todo lo colocaron en el desierto o en las colinas de Perea, la región cercana a Galilea, Perea, sino que distorsionaron las tentaciones, tratando de hacer que Jesús tenía o podía caer en tentación de ambición de ser gobernante de esta tierra, la ambición de tener ese poder para convertir una piedra en pan si tenía hambre, de lanzarse a un precipicio y poder decirle a un serafín, agárreme y no me deje caer, no me deje matar. Ese tipo de tentaciones fueron colocadas de forma muy distorsionada en la Biblia. Entonces, eso es muy bueno conocerlo para cuando nos toque un hermano bíblico o una hermana receptivo, tener esa posibilidad de aclararle estos aspectos para motivarlo a abrir su corazón al Espíritu y, por supuesto, al libro de Urantia. Osvaldo. No, lo que quiero decir es que efectivamente Marcelino tiene razón en eso, pero también debemos nosotros ser de alguna manera considerados y entender a nuestros hermanos urantianos, porque durante todo este trayecto de tiempo que ha transcurrido desde la venida de nuestro padre Micael, pues realmente ha sido muy poco lo que se ha avanzado en conocimiento y en cambio sí ha habido muchas tergiversaciones, como todos sabemos, en las religiones evolucionarias y en muchas otras filosofías
que se quedan truncas en muchas cosas, aunque hay otras que aciertan en ciertas cosas, pero realmente no tuvieron lo que nosotros tenemos en este momento, o por lo menos en el planeta no lo tuvieron antes de que llegara la quinta revelación epocal, el libro de Urantia. Entonces nosotros somos afortunados en eso. Y eso quiero siempre ratificarlo o más bien eh, manifestarlo siempre y recordarlo, porque es que nosotros somos afortunados en ese sentido y tenemos esa oportunidad. No fuera por la revelación, no estaríamos aquí reunidos hoy, por ejemplo. Entonces, eso nos hace verdaderamente, pues no es para que se nos suba el ego ni nada de eso, no, no se trata de eso, sino para que nuestra comprensión alcance niveles de estados de conciencia que no tiene el común de la gente. Por eso podemos entender estas cosas. Yo entiendo por qué mucha gente que acude a a las religiones cristianas, por ejemplo, pues tienen sus dudas y todo eso, pero lo hacen de buena fe. ¿Cuánta gente de ellos actúa bien en el mundo y hace cosas incluso mejores que mucha gente? O sea, eso no lo sabemos nosotros. Muy amables. A ti, Osvaldo. Bueno, entonces continuamos con el 135. ¿El documento les parece? Sí, ya lo comparto. Ok, Amandita, yo te ruego que sigas leyendo porque te cuento que a mí me dan a veces unos ataques de tos. Con mucho gusto. Ay, ya, sí, todavía me da tu... Bueno, Con denme un estos minuto. cambios de clima. No, es que con esa alergia que tuve tan tenaz, Ujú. eso fue una infección grandísima aquí en mi garganta. Oh, oh. Dame un minuto porque aquí está listo. Ok. Me avisan Ya, cuando ya lo vean. Ok. ya vemos caminando las enseñanzas de Jesús. Bueno, un momentico. Listo. Documento Niña, 135, Juan el Bautista. ¿Sí ven sube bien? Osvaldo, sube Osvaldo, que es que esto es publicidad. Ay, sí. Sube un poquito más. Ahí. Juan el Bautista nació el 25 de marzo del año 7 antes de Jesucristo, según la promesa que Gabriel le hizo a Elizabeth en junio del año anterior. Durante 5 meses mantuvo Elizabeth el secreto de la visitación de Gabriel. Cuando ella se lo dijo a su marido Zacarías, grande fue la turbación de éste, que solo acabó por creer totalmente en el relato de su mujer después que tuvo un sueño singular unas 6 semanas antes del nacimiento de Juan. Con excepción de la visitación de Gabriel a Elizabeth y del sueño de Zacarías, no hubo nada extraño ni sobrenatural relacionado con el nacimiento de Juan el Bautista. El octavo día Juan fue circuncidado conforme a la tradición judía. Día tras día y año tras año, creció como otros niños en la pequeña aldea conocida por entonces como la ciudad de Judá, situada a unos 6 kilómetros al oeste de Jerusalén. El acontecimiento notable de la infancia de Juan fue la visita que, en compañía de sus padres, hizo a Jesús y a la familia de Nazaret. Esta visita tuvo lugar en el mes de junio del año 1 antes de Jesucristo, cuando contaba poco más de 6 años de edad. Después de su regreso de Nazaret, los padres de Juan emprendieron en forma sistemática la educación del muchacho. No había en esa pequeña aldea escuelas de la sinagoga. Sin embargo,
Como Zacarías era un sacerdote, era un hombre bastante bien instruido. Elizabeth, por su parte, tenía mucha instrucción que el común de las mujeres en Judea de la época. También ella pertenecía al sacerdocio, puesto que era descendiente de las hijas de Aarón. Como Juan era hijo único, podían dedicar mucho tiempo a su capacitación mental y espiritual. Zacarías solo tenía que oficiar en el templo de Jerusalén por breves periodos, de manera que dedicaba mucho de su tiempo a la enseñanza de su hijo. Zacarías y Elizabeth tenían una pequeña granja donde criaban ovejas. No alcanzaban a ganarse la vida con esta tierra, pero Zacarías recibió un estipendio regular de los fondos del templo dedicados al sacerdocio. Juan se hace nazareo. Los reglamentos que regían a los nazareos voluntarios se encuentran en el capítulo 6 del libro de Números. En hebreo, nazir significa dedicado, separado o singularizado. Los que hacían el voto de nazareato tenían 3 restricciones principales. Primero, no debían tomar ninguna bebida embriagante, tampoco debían comer ningún producto de la vid, tanto si estaba verde como maduro o seco, ni beber nada de su jugo, independientemente de que fuese mosto, estuviese ya fermentado o fuera vinagre. Segundo, no debían cortarse el cabello de su cabeza. Tercero, no debían tocar ningún cadáver, ni siquiera el de los parientes más cercanos, como padre, madre, hermano o hermana. No había escuela en la cual Juan pudiera graduarse a los 14 años, pero sus padres habían seleccionado este como el año apropiado para que tomara el voto formal de nazareo. En consecuencia, Zacarías y Elizabeth llevaron a su hijo a Engedi, junto al Mar Muerto. Esta era la sede de la hermandad nazarea, que la hermandad nazarea tenía en el sur, y allí el joven fue debida y solemnemente iniciado por vida en este orden. Después de las ceremonias y de hacer voto de abstención de toda bebida intoxicante, de dejarse crecer el pelo y de no tocar a los muertos, la familia se encaminó a Jerusalén, donde Juan completó, frente al templo, las ofrendas requeridas de los que tomaban los votos nazareos. Juan hizo los mismos votos vitalicios que habían sido administrados a sus ilustres predecesores, Sansón y el profeta Samuel. Un nazareo vitalicio se consideraba una personalidad santificada y sagrada. Los judíos tenían por los nazareos casi la misma veneración y respeto que les merecía el sumo sacerdote. Y esto no es de extrañar, puesto que los nazareos de consagración vitalicia eran los únicos, con excepción de los sumos sacerdotes, a quienes les estaba permitido penetrar en el santo de los santos, en el templo. Juan regresó de Jerusalén a la casa de su padre para cuidar de las ovejas. Creció robusto y de carácter noble. A los 16 años, Juan, como resultado de una lectura acerca de Elías, quedó tan lleno de admiración por el profeta del Monte Carmelo que decidió adoptar su manera de vestir. Desde entonces, Juan se vistió siempre con un indumento velludo con un cinto de cuero. A los 16 años ya medía más de 1,80 m de altura y casi había alcanzado su pleno desarrollo. Con su cabello largo suelto y ese modo peculiar de vestir, ciertamente resultaba un joven pintoresco. Sus padres esperaban grandes cosas de este su único hijo, un hijo de promesa y nazareo vitalicio. La muerte de Zacarías. Después de una enfermedad que duró varios meses, Zacarías murió en julio del año 12 después de Jesucristo,
cuando Juan apenas contaba 18 años. Fuese un momento de gran desconcierto para Juan, puesto que el voto nazareo le prohibía todo contacto con los muertos, incluso con los de la propia familia. Aunque Juan intentó cumplir con las restricciones inherentes a su voto en cuanto a la contaminación de los muertos, no estaba seguro de haber obedecido totalmente los requisitos de la orden nazarea. Por lo tanto, después del entierro de su padre, fue a Jerusalén, donde, en el rincón de los nazareos del atrio de las mujeres, ofreció los sacrificios requeridos para su purificación. En septiembre de este año, Elizabeth y Juan hicieron un viaje a Nazaret para visitar a María y a Jesús. Juan estaba prácticamente decidido a dar comienzo a su obra, pero le convencieron no solo las exhortaciones de Jesús, sino también su ejemplo de que era mejor regresar al hogar, dedicarse a cuidar a su madre y guardar la llegada de la hora del Padre. Después de despedirse de Jesús y de María al final de esta agradable visita, Juan no volvería a ver a Jesús hasta el momento del bautismo de éste en el Jordán. Juan y Elizabeth regresaron a su hogar y comenzaron a hacer planes para el futuro. Puesto que Juan rehusó aceptar el estipendio de sacerdote que se le adeudaba de los fondos del templo, al cabo de 2 años había perdido todo y estaba a punto de perder su casa. Por eso, decidieron trasladarse al sur con su rebaño de ovejas. Como consecuencia, el verano que Juan cumplió 20 años, presenció su traslado a Hebrón. En el llamado desierto de Judea, Juan cuidaba de sus ovejas junto a su arroyo, a un arroyo que era tributario de una corriente de agua más grande que desembocaba en el Mar Muerto a la altura de Engedi. La colonia de Engedi incluía no solamente a los nazareos de voto perpetuo y de consagración temporal, sino también a otros numerosos pastores ascéticos que se congregaban en esta región con sus rebaños y fraternizaban con la hermandad de los nazareos. Se ganaba la vida con la cría de las ovejas y con la ayuda de las dádivas que los ricos judíos le hacían a la orden. Según pasaba el tiempo, Juan regresaba cada vez menos frecuentemente a Hebrón, mientras que visitaba Engedi con frecuencia cada vez mayor. Era tan completamente diferente de la mayoría de los nazareos que le resultaba muy difícil fraternizar en forma plena con la hermandad. Pero le tenía gran afecto a Abner, el reconocido líder y jefe de la colonia de Engedi. La vida de un pastor. Junto al valle de este arroyuelo, Juan construyó no menos de una docena de refugios de piedra y corrales nocturnos hechos de piedras superpuestas, desde donde podía observar y salvaguardar a sus rebaños de ovejas y cabras. La vida de pastor le dejaba a Juan mucho tiempo para pensar. Mucho conversaba con Esda, un niño huérfano de Betsur, a quien en cierto modo había adoptado y que cuidaba de los rebaños cuando Juan se iba a Hebrón para visitar a su madre y vender ovejas, así como cuando descendía a Engedi para los oficios del sábado. Juan y el muchacho vivían una vida muy simple, alimentándose de carnero, leche de cabras, miel silvestre y las langostas comestibles de la región. De cuando en cuando suplementaban esta dieta diaria con provisiones traídas de Hebrón y de Engedi. Elizabeth mantenía a Juan al tanto de los asuntos de Palestina y del mundo. Cada vez se hacía más profunda su convicción de que se avecinaba rápidamente el momento en que habría de acabar el viejo orden, que él sería el mensajero del advenimiento de una nueva era, el reino del cielo. Este rudo pastor tenía gran predilección por los escritos del profeta Daniel. 1000 veces había leído la descripción danielita de la gran imagen, la que, según Zacarías,
le había relatado, representaba la historia de los grandes imperios del mundo, comenzando con Babilonia, luego Persia, Grecia y finalmente Roma. Juan percibía que ya Roma estaba compuesta de pueblos y razas tan políglotas que jamás podría llegar a consolidar firmemente un imperio sobre sólidos cimientos. Él creía que Roma, aún entonces, estaba dividida en Siria, Egipto, Palestina y otras provincias, y entonces leyó que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será este reino dejado a otro pueblo, sino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y permanecerá para siempre. Y le fue dado dominio y gloria a un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El reino y el dominio y la grandeza del reino debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Eso es de las escrituras de ellos, ¿cierto? Sí, Marce. Sí, yo pienso que eso hace parte de las lecturas que ellos hacían en la sinagoga. Sí, creo eso, pues. Ujú. Sí, como esas escrituras. Gracias. Juan no consiguió nunca emerger por completo de la confusión provocada por lo que les había oído decir a sus padres respecto a Jesús y los pasajes que leía en las Escrituras. En el libro de Daniel leía: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y le fue dado dominio y gloria y un reino. Estas palabras del profeta no se armonizaban lo que le habían enseñado sus padres. Por otra parte, tampoco correspondía a su conversación con Jesús con ocasión de su visita cuando tenía 18 años, con estas declaraciones de las Escrituras. A pesar de esta confusión, en el medio de su perplejidad, su madre le aseguraba que su primo lejano, Jesús de Nazaret, sería el verdadero Mesías que había venido a ocupar el trono de David y que él, Juan, haría de ser el mensajero de su advenimiento y su principal apoyo. Por todo lo que oía Juan sobre el vicio y la iniquidad en Roma y el libertinaje y la esterilidad moral del imperio, por lo que él sabía de las fechorías de Herodes Antipas y de los gobernadores de Judea, se inclinaba a pensar que se acercaba el fin de la era. Le parecía a este noble y rudo hijo de la naturaleza que el mundo estaba maduro para el fin de la era del hombre, para el alborear de una era nueva y divina, el reino de los cielos. En el corazón de Juan fue creciendo la convicción de que había de ser el último de los antiguos profetas y el primero de los nuevos. Vibraba con el sobrecogedor impulso de salir y proclamar a todos los hombres: arrepentíos, andad bien con Dios, preparaos para el fin, preparaos para el advenimiento del nuevo orden eterno de los asuntos terrenales, el reino del cielo. La muerte de Elizabeth. El 17 de agosto del año 22 después de Jesucristo, cuando Juan tenía 28 años de edad, su madre falleció repentinamente. Los amigos de Elizabeth, conociendo las restricciones nazareas respecto al contacto de los muertos, incluso los de la propia familia, hicieron todos los arreglos para el entierro de Elizabeth antes de mandar a llamar a Juan. Al recibir Juan la noticia de la muerte de su madre, instruyó a Esda que condujera sus rebaños a Enguedí y partió hacia Hebrón.
A su regreso a Engedi, después del funeral de su madre, donó sus rebaños a la hermandad y durante una temporada se apartó del mundo exterior para ayunar y orar. Juan tan solo conocía los métodos antiguos de acercarse a la divinidad, tan solo conocía las historias de Elías, Samuel y Daniel. Elías era su ideal de profeta. Fue el primero de los maestros de Israel que llegó a ser considerado un profeta. Juan creía verdaderamente que habría de ser el último en este largo e ilustre linaje de mensajeros del cielo. Por 2 años y medio vivió Juan en Engedi, convenciendo a la mayoría de los miembros de la hermandad de que se acercaba el fin de la era y que el reino del cielo estaba por aparecer. Sus primeras enseñanzas de esa época estaban basadas en la idea y conceptos judíos corrientes en ese entonces de un Mesías que habría de ser liberador prometido de la nación judía, el que la habría de liberar de la dominación de sus potentados gentiles. Durante todo este periodo, Juan leyó mucho los escritos sagrados que encontró en la morada de los nazareos en Engedi. Le impresionaron especialmente los escritos de Isaías y Malaquías, los últimos profetas hasta el momento. Leía y releía los últimos 5 capítulos de Isaías y creía en estas profecías. Luego leía en Malaquías: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el gran y terrible día del Señor, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Y solamente fue esta promesa de Malaquías de que Elías habría de regresar lo que hizo que Juan se abstuviera de salir a predicar sobre el advenimiento del reino y de exhortar a sus compatriotas a que escaparan de la ira venidera. Juan estaba listo para la proclamación del mensaje del advenimiento del reino, pero la anticipación del regreso de Elías lo frenó por más de 2 años. Sabía que él no era Elías. ¿Qué quería decir Malaquías? ¿Era la profecía literal o figurada? ¿Cómo podía conocer la verdad? Finalmente, se atrevió a pensar que, puesto que el primero de los profetas se llamaba Elías, así también el último sería conocido finalmente por el mismo nombre. A pesar de todo, mucho dudaba Juan, tanto dudaba que nunca se llamó a sí mismo Elías. Fue la influencia de Elías lo que hizo que Juan adoptara sus métodos de ataque directo contra los pecados y vicios de sus contemporáneos. Vestía como Elías, intentaba hablar como Elías. En su aspecto exterior era en todo semejante al antiguo profeta. Precisamente era tal su aspecto de robusto y pintoresco hijo de la naturaleza, tal predicador intrépido y temerario de la rectitud. Juan no era letrado, bien conocía las sagradas escrituras judías, pero distaba de ser un hombre culto. Era un pensador claro, un orador poderoso y un denunciador fogoso. No era un ejemplo para su época, sino más bien una censura elocuente. Finalmente, elaboró su método para proclamar la nueva era, el reino de Dios. Aceptó que habría de convertirse en el heraldo del Mesías. Apartó todas las dudas y partió de Engedi un día de marzo del año 25 después de Jesucristo para comenzar su corta pero brillante carrera como predicador público. Amandita, no sé si haya alguna pregunta de alguien o de alguno de los del grupo, porque es mucha la lectura y, por ejemplo, aquí hay que dejar de pronto en claro que, que todo el judaísmo
traía toda una historia, ¿cierto? Desde Moisés para acá. Y la historia es muy larga y es mucha el agua que había corrido por debajo de los puentes. Y ellos se aferraban a su religión judía de una manera tremenda. Tú preguntabas ahora con respecto a sus lecturas y muchas de esas lecturas en las sinagogas eran lecturas de los libros de los profetas. Y esos libros no eran otros que papiros y documentos que ellos tenían, pero también acudían en ciertas ocasiones a leer la Torá, que era la ley, y otros documentos. Entonces, acabar con eso y entrar, en este caso, cuando estamos hablando de Juan, que cambia toda esa vida judía y ese tipo de cosas, inclusive como él lo hace en última instancia, irse a orar al monte y alejarse de todo y hacer ayunos y cosas de esas, cambiar todo eso por lo que se venía con lo que Juan llamaba el Mesías, que no era otro que Jesús de Nazaret, a quien él sí lo consideraba y sabía que iba a ser el que traía esa revelación nueva, esa nueva religión, llamémoslo de alguna manera. Entonces, era una situación un poco difícil para él, pero al mismo tiempo ahí es donde comienzan los cambios de la religión judía. Entonces, no sé si alguien tenga algo más que agregar al respecto o tenga alguna duda. Yo tengo una pregunta. Adelante. Los he estado pensando en que Juan el Bautista menciona ahí en estos párrafos que se acaban de leer, de que esa orden tenía sus vínculos con el Mar Muerto, ¿sí? O por así decirlo, su, su headquarter o oriente en el Mar Muerto. Justamente esta orden de los nazareos tenía relación alguna con los esenios que de acuerdo con estas descripciones, tenía sus identidades. Pues hermano, yo creo que sí. Yo creo que había varios grupos judíos que tenían digamos, esa tradición de ciertos conocimientos que estaban reservados a ciertos grupos como los que usted menciona, ¿cierto? Y nada de raro tiene eso, porque el pueblo judío se desarrolló a través de ese tipo de conocimientos. No podemos negar que hubo conocimientos inclusive que no llegaron a salir a la luz pública, ni siquiera por esa época de Jesús, porque lo que vino a hacer Jesús fue muy concreto con su cuarta revelación. Hay cosas del pueblo judío que apenas en tiempos muy posteriores, como por ejemplo el Renacimiento o otros momentos de la historia de la tierra, aparecen, ¿sí? Como ciertas formas de lectura que ellos tenían con respecto a cómo leer ciertos documentos en la lengua judía, ¿cierto? En el hebreo. Entonces ellos tenían una cosa que se llamaba la temurá, otra que se llamaba el notaricón y una serie de cosas. Y fuera de eso, el idioma que manejaba el pueblo esenio era una lengua un poco diferente. Entonces, yo creo que todo eso viene a unificarse con la venida de nuestro Padre Micael, Jesús de Nazaret. No sé si con respecto a eso, Marcelino, si está por ahí todavía, tenga alguna información o quiera aclarar algo al respecto. Pero lo que yo tengo como conocimiento es eso. Inclusive, aquí tendríamos que hablar de que después de Moisés, y parece que depositario de eso fue Moisés, cuando, cuando se dice que él se conectó en el monte Sinaí con Dios y estas cosas, parece que
que ahí también fue revelado algo que inclusive todavía se usa en ciertos, digamos, sectores o grupos muy ocultos, muy secretos de los judíos, incluso actuales, que es la famosa Cabala o sabiduría secreta del pueblo judío. Entonces, todo ese conocimiento que ellos manejaban es un conocimiento muy amplio que nunca acabará de comprenderse completamente. No sé si alguien tenga algo más que agregar. Y si mi respuesta le aclaró, hermano, su pregunta. Sí, estimado Osvaldo, gracias por esos aportes valiosos. Sí, tal como comentaba Osvaldo, ahorita estamos pendientes, estimado Ramón, de su inquietud. Ahorita le comento algo sobre eso. Tal como comentó, y de acuerdo a la observación de Amanda, no olvidemos que Juan el Bautista fue capacitado por un sacerdote que fue Zacarías, su papá, y conocía o comenzó a conocer las escrituras de la época, lo que de alguna manera tiene que ver con el Antiguo Testamento, lo cual también, por supuesto, conoció Jesús. Y entonces él, además de eso, conoció algunas otras informaciones adicionales en esa comunidad en Gedi, donde de alguna manera se desenvolvían los nazareos. Y por supuesto estudiaba los documentos. Juan era un hombre estudioso y muy identificado con toda esa influencia que escuchó de sus padres y todas las experiencias que le comentaron sus padres y por supuesto el anhelo de cooperar para que eso se diera como una realidad. De manera que fue una capacitación con mucha cooperación por parte de Juan y mucho esfuerzo para tener una claridad. No le fue fácil a Juan, no le fue fácil, ya que no contaba con un maestro directo como otros que sí contaron con eso. Entonces, también es algo muy interesante, aunque Juan no tuviera no fuera tan preciso en los detalles, efectivamente, la tercera gran era del planeta se cerró con la venida de Micael en Jesús. No olvidemos que la era o la edad planetaria no se cerró con Maquiventa, Melquisedec, se cerró con Jesús. Y por supuesto, Maquiventa constituyó una revelación epocal, pero no un cierre de era, ni una apertura de una nueva era. No olvidemos que la era primera se cerró con Caligastia hace 500.000 de años, la era segunda se cerró con Adán y Eva hace 38.000 años, la era tercera se cerró con Micael en Jesús y la era cuarta, tampoco Urantia cerró era, fue una revelación celestial, epocal, pero no cerró era, ni abrió una era como tal o una edad. La cuarta edad que va a ser cerrada y abierta la quinta, bien cuando regrese Micael en Jesús o cuando venga un hijo magisterial. Entonces, Juan coincide con eso, aun cuando no esté con detalles precisos sobre eso. Muy interesante. En cuanto a los esenios, dice en el documento 137, amigo Ramón, y quienes están presentes, ahí habla de algunos grupos, y entre los grupos, en la sección 7 de la página 137, de la página 1534 del documento 137, nos dice, los esenios eran una verdadera secta religiosa que se originó durante la Revolución Macabea y cuyas normas eran en algunos aspectos más exigentes que la de los fariseos. Habían adoptado los esenios muchas creencias y prácticas persas, vivían como una hermandad en monasterios, se abstenían del matrimonio y tenían todas las cosas en común. Se especializaban en las enseñanzas acerca de los ángeles. Habla también de otros, de los celotes, herodianos y otros más, como los saduceos, los escribas, los fariseos. Y más abajo comenta otro párrafo de la página siguiente,
que dice, todos estos partidos y sectas, incluyendo la pequeña hermandad nazarea, creían en el advenimiento del Mesías. Todos esperaban el libertador nacional, pero Jesús fue muy preciso en aclarar que él y sus discípulos no se aliarían a ninguna de estas escuelas de pensamiento o práctica. El Hijo del Hombre no sería ni nazareo ni esenio. Entonces, eso es lo que quería comentarles. Y tal como dijo Osvaldo, es un trecho largo que se ha leído y sumamente interesante. Sé que si hay alguna otra inquietud o aporte, con toda confianza. Adelante, Amanda. Tengo una pregunta, pues puede que sea tonta. No entiendo por qué este señor JJ muestra un Juan Bautista tan diferente que nada que ver. O sea, ¿qué pretende él con eso? O sea, ¿por qué le quiere dañar tanto la imagen a Juan el Bautista y mostrarlo como un loco? Porque es que lo muestra como si fuera un desquiciado. Pues Amandita, yo te podría decir lo siguiente. Nosotros no podemos en ningún momento, hay dos cosas. La primera, no podemos en ningún momento ser desagradecidos con la difusión de la quinta revelación en la cual ha influido, difusión en la cual ha influido JJ Benítez. Sí, Pero correcto. la verdad es que nosotros no podemos tampoco apegarnos a que él tenga verdades. Él es un novelista y Correcto. que se haya basado en el libro de Urantia, porque la conoció y además la maneja muy bien. En estos días escuché una entrevista que le hicieron, y el tipo maneja muy bien el conocimiento de Urantia, pero a él le interesa también vender sus libros y ha sido un éxito en eso, o sea, él se considera escritor a él, Urantia, le ha surtido y le ha dado la oportunidad, digamos, de hacer sus novelas, porque realmente lo que él escribe es novelado, es de, digamos, del estilo de la novela, él es novelista. Entonces, pues le ha agregado Sí, muchas no es cosas. historiador. No es historiador, realmente no es historiador. Ha leído mucho seguramente y es un hombre muy culto y yo lo respeto mucho. Y creo que tiene mucho conocimiento de las religiones cristianas y seguramente de la Biblia y de los libros antiguos, del Antiguo Testamento y de muchas otras cosas. Pero realmente él le agrega mucho contenido emocional y muchas cosas ya de orden puramente personal a sus libros. Yo por eso no lo seguí leyendo. Yo no llegué a Urantia como muchos por Urantia, pero a él hay que agradecerle eso. Yo llegué a Urantia de otra manera, pero yo no llegué como él, como mucha gente a través de JJ Benítez. Pero sí empecé a leerlo, después de estar estudiando el libro de Urantia, empecé a leerlo y no pasé del séptimo caballo de Troya. No, hay algunos libros que se aferran mucho a la revelación, al libro de Urantia. Por ejemplo, la rebelión de Lucifer. Es muy pegadito a eso, o sea, realmente utilizó mucho el libro para poderlo escribir. Eso podría decirte, Amandita. Gracias. Si hay alguien más, Gracias a adelante. ti. Adelante, Siler, Octavio. Yo iba a hacer un comentario, pero adelante con su intervención, Octavio. Buenas tardes, hermanos. Gusto en saludarlos y verles. Igual, Yo siempre, igualmente. yo siempre me he hecho una pregunta, no sé si me pueden ayudar a entenderlo. ¿Cómo es que su ajustador de pensamiento de este JJ Benítez no le ha permitido, cómo explicarle, darle el valor al libro de Urantia y seguirle dando preferencias a sus obras? Porque realmente es lo que decía el hermano, que él le ha dado preferencia al sentido comercial, a hacer novela del libro de Urantia.
Pero pues, yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa con su ajustador de pensamiento? El hombre ya está grande, ya no tarda a pasar la mejor vida. A lo mejor me voy yo mañana, ¿no? Pero por edad le toca a él primero. Entonces yo me pregunto, ¿no irá a hacer algo su ajustador de pensamiento antes de irse y que él pueda darle el valor que tiene el libro de Urantia? No sé cómo pueda él vivir con con ese sentimiento, ¿no? O al menos que su ajustador nunca haya hecho algo en él. Eso es lo que a veces yo me pregunto. No Gracias. le hace caso. Adelante, Marcelino. Gracias, Osvaldo. Gracias, Octavio. Bueno, mire, Amanda, que interesante su observación y por supuesto confirmada por Osvaldo y ahora la inquietud al respecto de Octavio. Indiscutiblemente que yo doy gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios porque efectivamente, a diferencia de Osvaldo, yo sí tuve la oportunidad de llegar a Urantia siendo como una plataforma previa el conocer los libros de Benítez. Yo por supuesto, me dio muchísimo impacto esos libros, pero nunca les di una credibilidad como sí se la di a Urantia cuando lo conocí, unos 4 años después de que supe de Urantia. Yo tuve la oportunidad de compartir y de estudiar y compartir unos 8 años, pero solamente con los 4 primeros caballos de Troya, la rebelión de Lucifer y el testamento de San Juan. Pero a tal punto, yo estoy agradecido a Dios y por supuesto agradecido a Benítez. Considero a Benítez, como a veces he hecho broma con algunas personas, como un travieso, porque realmente, tal como dijo Amanda, confirmado por Osvaldo y ahora por nuestro hermano Octavio, no le ha dado la disposición a su mente, a su corazón, que debería haberle dado al caso de Urantia. Entonces yo decidí no seguir leyendo esos libros y los doné. A mí me parece que el detalle es que, hermano Octavio, el ajustador no es que no ha hecho nada, el ajustador ha hecho todo lo que ha podido hacer por Benítez, pero no olvidemos que nunca el ajustador puede obligar absolutamente a nadie. El ajustador, por ejemplo, de Hitler es un gran trabajo, probablemente es un ajustador de los más experimentados de la historia del planeta, por ese enorme trabajo que pudo haber hecho dentro de la mente de Hitler, pero simplemente cuando no hay obediencia, no hay manera de poder producirle los frutos del Espíritu, y por eso dice el Maestro Jesús, que cuando no hay esa disposición al Espíritu y no se producen los frutos del Espíritu, entonces el ser humano está muerto. Entonces hay ese peligro. De manera pues que lamentablemente lo que dijo Osvaldo, hay interés de vender sus libros, hay interés de lo que cada quien de alguna manera tenemos que trabajar, ese ego, esa parte egoísta, esa parte de llamar la atención, esa parte de figurar. Por ejemplo, me costó mucho explicarme cómo es posible que invente si la tormenta que produjo la oscuridad en Jerusalén fue producto de una tormenta de arena, porque coloca una nave a 4.000 metros de altura y unos 1.800 metros de diámetro que tapa el sol y que produce un cono de sombra, de oscuridad. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues ya uno ve que no hay esa disposición a una cooperación con el ajustador, y el ajustador hace lo que puede, pero no puede obligar absolutamente a nadie. Entonces, eso es lo que ocurre. Y yo quería concluir esto con algo muy interesante que antes había comentado Osvaldo. El hecho de que tenemos un gran trabajo, tal como lo dice Osvaldo, es un enorme privilegio tener esta quinta luz. Y por eso ese privilegio de alguna manera nos exige el mayor trabajo posible para sembrar la semilla. Hace poco un hermano de acá de Venezuela, X, que no vale la pena identificar, algunas 2 veces en todo el tiempo que tenemos reuniéndonos, en todos los años que tenemos reuniéndonos, lo vi acá, incluso le pregunté dónde era y después me di cuenta que sí, ya yo lo había conocido en una época pasada.
en uno de los estados del país. De manera que hace pocos meses falleció ese hermano urantiano. Por cierto, era un tanto rebelde también. Y resulta de que ese hombre, de alguna manera, a pesar de su rebeldía, se identificó y compartió con grupos. Bueno, yo no lo había visto por muchos años. Entonces, lamentablemente fue abandonado, me dice la persona con la que me comuniqué hace unas 2 semanas, fue abandonado por los mismos urantianos, por quizás su forma de ser, y lo tomaron y le dieron el auxilio en los últimos días de su vida, unos evangélicos que finalmente fueron los que se encargaron de su entierro, porque prácticamente no había nadie ahí con él. Y entonces es asombroso que me dice la persona que se comunicó conmigo, que se reunía con él, pero que finalmente hubo ciertas diferencias y cierta tensión allí. Me dice que los hermanos evangélicos que le auxiliaron a última hora le dijeron ellos públicamente que él les había autorizado a quemar el libro de Urantia. De manera que le quemaron el libro de Urantia, siendo de que definitivamente él pues sí lo compartía y lo seguía compartiendo, porque yo tuve testimonio de eso y lamentable y dolorosamente fue así. Estas personas que lo conocieron seguían viendo el libro. Yo compartí en su estado durante unos 4 meses, estuve allá con ellos y seguían viendo el libro de Urantia como un libro satánico. Y por supuesto le quemaron su libro después de compartirlo tanto tiempo y dijeron que él antes de morir había autorizado que le quemaran el libro, cosa que yo dudo completamente. Entonces, por esa razón es importante que nosotros cooperemos con aquellos hermanos bíblicos que tienen cierta receptividad, ya que hay una situación muy difícil referente al libro de Urantia hoy día con respecto a estos hermanos que lo consideran verdaderamente un libro satánico y que están quemando los libros en algunos lugares. Y bueno, nos toca un gran trabajo por así. Quería compartir eso y bueno, agradecer nuevamente a esos esfuerzos que hace cada uno de ustedes y de las personas que están comprometidas con Micael en la siembra de esta quinta luz planetaria. Hay algo que quiero agregar muy brevemente, Marcelino, a todo eso maravilloso que acabas de decir, porque es cierto. Y es que esto para Octavio, y es que no, y para todos, pero no podemos olvidarnos del libre albedrío, ¿no? Hay gente que toma decisiones y recordemos que la vida es una sucesión de puertas abiertas y nosotros somos responsables de las puertas por las cuales entremos. Entonces, hay gente que no entiende todavía eso y entonces aplican su libre albedrío, algunos equivocadamente y otros confiados en que su equivocación es la verdad. Nos toca ir corrigiendo eso a nosotros mismos. El problema es personal e intransferible. Muchas gracias. Angelita, espero que se sienta bien. Angelita, que me preocupa que no nos ha hablado nada. Es que me dan esos ataques de todo y por eso cierro el micrófono. No, estoy oyendo y oyendo y oyendo. Estoy como oyendo una novelita por allá, toda chévere. Entonces, no te preocupes que yo estoy bien y los estoy oyendo. Pero si me pongo a leer, que Amandita también me está invitando a leer, vea, en cualquier momento me da la tos porque como es una alergia aquí en la garganta, no es del pulmón, sino en la garganta. Prefiero cuidármela hoy también. Gracias, Amanda, hermosa. Adiós, gracias, Angelita. Me preocupaba, yo pensaba que estaba afectada ahí. Okay. Estoy bien. Mi Octavio, ¿dejaste la mano arriba o la volviste a subir? No, bueno, es que nada más quería agregar a lo que ustedes dijeron. Es que pareciera, no sé si lo han pensado así, pareciera que hay unas personas que tienen mayor receptividad al libro de Urantia y otras no. Entonces no sé si será que también ahí tendrá que ver algo el ajustador que nos tocó a cada quien, porque yo sigo insistiendo, ¿cómo es que Benítez para poder hacer sus obras tiene que estudiar a profundidad los libros de Urantia? Y no una vez. ¿Cuántas veces ya a lo mejor lo ha leído más que todos nosotros juntos?
¿Por qué? Porque de eso vive él. Entonces imagínense cuántas veces ha tenido que leer el libro de Urantia y no puede ser que su ajustador, aunque ya sé que entra lo del libre albedrío y todo lo que ustedes comentaron, pero entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque entonces pareciera ser que su ajustador de él es de otra calidad que a lo mejor que el del hermano Marcelino. Porque, porque el hermano Marcelino sí capta y tiene el compromiso y sabe la importancia y el valor que tiene el libro durante, que no se dedica a vender nada de libros, y el señor que lo tiene que haber leído más de 1000 veces para seguir haciendo otro libro y otro libro y otro libro, y su ajustador no hace nada. No lo concibo. Siento que hay diferentes calidades de ajustadores, que unos te ayudan más que otros. Probablemente el de hermano Marcelino sea un ajustador más dispuesto a la verdad y el otro sea un poquito más flojo. Perdón por la comparación, pero es que no sé cómo explicarlo. Gracias. Gracias, Octavio, gracias. Hermanito, yo quería, con el permiso de quienes están presentes, leer unos párrafos acá, Octavio, que creo que le van a dar la respuesta, producto de que el ajustador nunca falla, el ajustador, por más poca experiencia que tenga, él hace todo el trabajo perfecto, porque hay unos que tienen más experiencia que otros, pero ellos hacen todo el trabajo perfecto en su nivel de experiencia. Y dice aquí en el documento 111 de la sección 1, página 1217, dice, y esto es interesante, Octavio, dice lo siguiente: la mente es el instrumento cósmico sobre el cual la voluntad humana puede tocar la discordia de la destrucción, o sobre el cual la misma voluntad humana puede extraer las melodías exquisitas de la identificación con Dios y la consiguiente supervivencia eterna. El ajustador donado al ser humano es en último análisis impermeable al mal e incapaz de pecar, pero la mente mortal efectivamente puede ser distorsionada, torcida y volverse malvada y fea por las maquinaciones pecaminosas de una voluntad humana perversa y autogratificante. Repito, una voluntad humana perversa y autogratificante. No olvidemos la palabra autogratificante. Del mismo modo, esta mente puede tornarse noble, bella, verdadera y buena, realmente grande, de acuerdo con la voluntad iluminada por el espíritu de un ser humano que conoce a Dios. La mente evolucionaria es tan solo estable y confiable cuando se manifiesta en los dos extremos de la intelectualidad cósmica, el extremo totalmente mecanizado y el extremo totalmente espiritualizado. El totalmente espiritualizado es en el caso de fusionado con el espíritu, y en el mecanizado el caso del animal hacia atrás. Continúo leyendo, entre estos dos extremos intelectuales del puro control mecánico y de la verdadera naturaleza espiritual, se interpone ese enorme grupo de mentes en evolución y en ascensión, cuya estabilidad y tranquilidad depende de la elección de la personalidad y de la identificación con el espíritu. Ahora viene la parte del libre albedrío que mencionaba Osvaldo. Pero el ser humano no rinde la voluntad pasiva y servilmente al ajustador. No es como un trapo cuando el viento lo agarra y se lo lleva el viento, pues no. El ser humano sigue con su voluntad. Continúo. Más bien, el ser humano elige activa y positiva y cooperativamente seguir la guía del ajustador, cuando y como dicha guía difiere conscientemente de los deseos e impulsos de la mente mortal natural. Los ajustadores manipulan, pero nunca dominan la mente del ser humano contra su propia voluntad. Los ajustadores, repito, los ajustadores manipulan, pero nunca dominan la mente del ser humano contra su voluntad. Para los ajustadores, la voluntad humana es suprema, y mucho respetan y reverencian la voluntad humana mientras tratan de alcanzar los objetivos espirituales de ajuste del pensamiento y transformación del carácter
en la arena casi sin límites del intelecto humano en evolución. Y el último párrafo dice, la mente es tu buque, el ajustador es tu piloto, la voluntad humana es el capitán, el dueño del barco, es decir, el yo humano, el dueño del barco mortal, debería tener la sabiduría de confiar en el piloto divino para guiar a su alma ascendente a las puertas o a los puntos morontiales de la supervivencia eterna. Solo mediante el egoísmo, la pereza y el pecado, vuelvo a repetir, solo mediante el egoísmo, la pereza y el pecado puede la voluntad del ser humano rechazar la guía de un piloto tan amante y finalmente naufragar en su carrera mortal en los acantilados malignos de la misericordia rechazada y contra las rocas del pecado aceptado. Con tu consentimiento, este piloto fiel y divino que es el ajustador te conducirá con seguridad a través de las barreras del tiempo y de los obstáculos del espacio a la fuente misma de la mente divina y aún más allá, aún hasta el Padre paradisiaco de los ajustadores. Creo que con esto, estimado Octavio, le queda plenamente respondida tu inquietud, sumamente importante para todos, estimado Octavio. Gracias, Marcelino. Y mi propuesta en este momento es que continuemos la lectura y dejemos este numeral 5 de este documento 135 leído para, si no nos alcanza más el tiempo, porque ya estamos, bueno, claro que todavía hay un tiempo, pero si no alcanzamos, pues continuar con el 6 de hoy en 8, si ustedes están de acuerdo. Entonces, Perfecto. continuamos la lectura, Angelita. ¿Qué dices? Claro, Osvaldito, tenemos 15 minutos. Bueno, ok. Bueno, Entonces, Amandita, si nos haces el favor, adelante. Con gusto. 5. El reino de Dios. Para comprender el mensaje de Juan debe tenerse en cuenta la situación del pueblo judío en el momento en que apareció él en escena. Por casi 100 años, todo Israel se venía enfrentando con un dilema. Nadie podía explicar el porqué de su continuado sometimiento a los amos gentiles. ¿Acaso no enseñaba Moisés que la rectitud siempre sería recompensada con la prosperidad y el poder? ¿Acaso no eran ellos el pueblo elegido de Dios? ¿Por qué estaba desolado y vacante el trono de David? A la luz de las doctrinas mosaicas y de los preceptos de los profetas, era difícil para los judíos encontrar explicaciones para su tan prolongada y desolada situación nacional. Unos 100 años antes de los tiempos de Jesús y de Juan, había surgido en Palestina una nueva escuela de maestros religiosos, los apocalipsistas. Estos nuevos maestros desarrollaron un sistema de creencias que explicaba los sufrimientos y la humillación de los judíos como expiación por los pecados de la nación. Se basaban en las razones históricamente bien conocidas que se habían invocado para explicar el cautiverio en Babilonia y en otros lugares en tiempos pasados. Pero, según enseñaban los apocalipsistas, Israel debía consolarse. Los días de su aflicción estaban por terminar. El castigo del pueblo elegido de Dios estaba llegando a su término. La paciencia de Dios para con los extranjeros gentiles se estaba agotando. El fin del dominio de Roma era sinónimo del fin de la era y, en cierto sentido, del fin del mundo. Estos nuevos maestros basaban sus enseñanzas en gran parte en las predicciones de Daniel y sistemáticamente enseñaban que la creación estaba por entrar en su etapa final. Los reinos de este mundo estaban por convertirse en el reino de Dios. Para la mente de los judíos de esa época, este era el significado de esa frase, el reino del cielo, que recurre en todas las enseñanzas de Juan y de Jesús. Para los judíos de Palestina, la frase el reino del cielo solo tenía un significado, un estado de absoluta rectitud con el cual Dios, en el cual Dios, el Mesías, regiría
a las naciones de la tierra en perfección de poder, así como Él reinaba en el cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. En los tiempos de Juan, los judíos se preguntaban ansiosamente cuándo llegará el reino. Había una sensación general de que se estaba acercando el fin del dominio de las naciones gentiles. Corría por todo el pueblo hebreo la vívida esperanza y la anticipación ansiosa de que la consumación del deseo de todos los tiempos ocurriría durante esa generación. Aunque había entre los judíos grandes diferencias de opinión en la evaluación de la naturaleza del reino venidero, todos ellos estaban de acuerdo en su creencia de que el acontecimiento era inminente, próximo, en el umbral mismo del tiempo. Muchos, entre los que interpretaban ligeramente el Antiguo Testamento, aguardaban ansiosamente al nuevo rey de Palestina, imaginando una nación judía reconstituida, liberada de sus enemigos y gobernada por el sucesor del rey David, el Mesías que rápidamente sería reconocido como el gobernante legítimo y recto del mundo entero. Otro grupo más pequeño de devotos judíos tenían una opinión muy distinta de este reino de Dios. Enseñaban que el reino venidero no era de este mundo, que el mundo se estaba acercando a su fin y que un nuevo cielo y una nueva tierra anunciarían el establecimiento del reino de Dios, que este reino habría de ser un dominio sempiterno que se pondría fin al pecado y que los ciudadanos del nuevo reino se tornarían inmortales, disfrutando para siempre de esta dicha sin fin. Todos estaban de acuerdo en que un castigo drástico o una purga purificadora precedería necesariamente el establecimiento del nuevo reino de la tierra. Los literalistas enseñaban que se desencadenaría una guerra mundial que destruiría a todos los infieles, mientras que los fieles alcanzarían rápidamente una victoria universal y eterna. Los espiritualistas enseñaban que el reino sería anunciado por el gran juicio de Dios que relegaría a los inicuos a su bien merecido juicio de castigo y destrucción final, elevando al mismo tiempo a los santos creyentes del pueblo elegido a los tronos de honor y de autoridad junto al Hijo del Hombre, quien regiría sobre las naciones redimidas en nombre de Dios. Y este último grupo incluso creía que muchos gentiles devotos podrían llegar a ser admitidos a la hermandad del nuevo rey. Algunos de los judíos mantenían la opinión de que Dios tal vez establecería este nuevo reino con intervención directa y divina, pero la vasta mayoría creía que interpondría a un representante intermediario, el Mesías. Y ese era el único significado posible de la palabra Mesías en la mente de los judíos de la generación de Juan y de Jesús. Mesías no podía de ningún modo referirse a una persona que tan solo enseñara la voluntad de Dios o proclamara la necesidad de vivir una vida justa. A tales personas santas los judíos les otorgaban el título de profetas. El Mesías habría de ser más que un profeta. El Mesías habría de traer el establecimiento del nuevo reino, el reino de Dios. Nadie que dejara de hacer esto podía ser el Mesías en el sentido tradicional judío. ¿Quién sería pues este Mesías? En este asunto también diferían los maestros judíos. Los más viejos se aferraban a la doctrina del Hijo de David. Los más jóvenes enseñaban que, puesto que el nuevo reino era un reino celestial, el nuevo soberano también podría ser una personalidad divina, alguien que por mucho tiempo se había sentado a la diestra de Dios en el cielo. Y aunque parezca extraño, los que así concebían al soberano del nuevo reino
Lo imaginaban no como un Mesías humano, no como un simple hombre, sino como el Hijo del Hombre, un Hijo de Dios, un príncipe celestial mantenido durante mucho tiempo en espera para asumir la soberanía de la tierra renovada. Tales eran los antecedentes religiosos del mundo judío cuando Juan salió a proclamar: arrepentidos, el reino del cielo se aproxima. Se entiende pues que el anuncio de Juan de la inminente llegada del reino tenía no menos de media docena de significados diferentes en la mente de los que escucharon su predicción apasionada. Pero pese al significado asignado por los oyentes a las palabras de Juan, cada uno de estos diversos grupos de judíos que esperaban el advenimiento del reino judío se conmovía con las declaraciones de este predicador sincero, entusiasta y rudo, que hablaba de rectitud y de arrepentimiento, que tan solemnemente exhortaba a sus oyentes a que huyeran de la ira venidera. ¿Continuamos o dejamos ahí? Paramos ahí, Sí, Angelita. me parece bien, sí, paremos ahí. Entonces quedamos de hoy en 8 días, iniciamos el numeral 6 de este documento, 135. Juan comienza a predicar. Perfecto. Muy interesante y para los hermanos yo les quisiera decir algo. Estos mapas me traen a mí, como seguramente a Wilson, muchos recuerdos porque fue de un trabajo que se hizo anteriormente. Vale la pena que, como esto queda grabado, cuando tengan la oportunidad de verlos y analizar esos mapas, porque son una investigación bien profunda. Entonces, hermanos, les recomiendo que los analicen. Me parece una recomendación que vale la pena. Y voy a salir, Angelita, entonces, y Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces recordemos mañana, Javier Martínez, el documento 118, también 6 de la tarde. Él hace un gran esfuerzo y muy cooperativo porque para él es para él es la una de la mañana más o menos. Entonces tener en cuenta ese esfuerzo que él hace. Voy a dejar de grabar ya y